¿Evita la ivermectina la neumonía por COVID-19? Bueno, en este video aprenderemos y daremos respuesta a esta pregunta. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con la intención de ir informando a las personas sobre temas médicos. Tenemos la posibilidad de ya tener más de 500 videos relacionados a temas médicos, de los cuales más de 200 videos están asociados a la pandemia COVID-19, con el objetivo de poder informar a las personas en relación a esta enfermedad infecciosa. Los invitamos a que nos acompañen en las diferentes cuentas en redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que nos acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos ya organizando la información para que usted pueda acceder a la misma. Bueno, hoy día hablaremos sobre uno de los fármacos bastante informados o conocidos o mencionados con respecto a lo que fue el 2020 en relación a la pandemia COVID-19, y hablamos sobre la ivermectina. Tuvimos la posibilidad en el canal principal de publicar algunos videos sobre la ivermectina y sobre todo explicando cuál sería el mecanismo de acción probable que tendría que ver con respecto a la interferencia del ciclo replicativo del SARS-CoV-2. Sin embargo, y es muy importante notar, la única medicina aprobada con respecto a la enfermedad COVID-19, que fue el 22 de octubre de 2020, es el Remdesivir, un fármaco que tiene una acción a nivel de la RNA polimerasa de lo que es el SARS-CoV-2 y que disminuiría lo que sería su ciclo replicativo. Sin embargo, la OMS, un mes después, el 20 de noviembre, indicó que en los estudios que había evaluado no había visto mejoría con respecto a la evolución del paciente. Y eso es un dato muy importante. Si bien es cierto, el Remdesivir es un fármaco antiviral que fue sobre todo estudiado para lo que es la parte del ébola, sin embargo no ha demostrado la utilidad clínica que en los estudios in vitro aparentemente podría mostrar. Y esto es importante anotar. El único fármaco que sí ha mostrado mejoría es el estudio en base a lo que fue la OMS Recovery, que evaluó el uso del corticoides, sobre todo la dexametasona, que sí tuvo un impacto positivo en la mejoría del paciente. Entonces es muy importante entender como antecedentes estos estudios, porque hoy en día muchas personas hablan sobre y siguen hablando sobre la ivermectina. Tuvimos la posibilidad de estar viendo un foro, sobre todo internacional, en donde se hablaba por qué los países del hemisferio norte tenían más casos que el hemisferio sur, y mencionaban justo que en los países en vías de desarrollo el uso de la ivermectina ha ayudado a que contengan la pandemia, y eso es falso, porque al igual que sucede con los países del hemisferio norte, el hemisferio sur ha sido también bastante golpeado, y es más, existen varios países latinoamericanos que ya superaron el 1.000.000 de personas contagiadas, y esto es importante anotar. Y también, sobre todo, países latinoamericanos también encabezan las listas de los lugares o los países que tienen una mortalidad mayor por 1.000.000 de habitantes. Y esto es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, con respecto a la ivermectina, sí, la ivermectina va a evitar la neumonía por el COVID-19. La respuesta es no. No va a evitar la neumonía por COVID-19. Y esto es muy importante entender. El mecanismo que se atribuye a la ivermectina con respecto al manejo del SARS-CoV-2 es a través de las proteínas que tiene. Tiene unas proteínas, recordemos que no solo tiene la proteína S o spike, también tiene proteínas de membrana, tiene proteínas nucleica ácida. Y estas proteínas interferirían con algunos factores, sobre todo de modulación nuclear, por ejemplo, bloqueando algunas proteínas como son las importinas, que harían que estos factores de transcripción no ingresen a lo que sería el núcleo y por lo tanto alteren la división celular y también la respuesta de las células frente a una infección viral. Y esto ayudaría a que el virus siga su ciclo.
Recordemos que de una u otra manera la célula se va a defender de la infección y el ataque de lo que está causando el SARS-CoV-2. Y en base a estos mediadores que serían bloqueados por proteínas del coronavirus, entonces se diría que la respuesta que se tiene con la ivermectina en cuanto al COVID-19 estaría basado en ello. Sin embargo, estos estudios son estudios que se han hecho in vitro, no son estudios que se han hecho en lo que es la parte, todavía no existe un comunicado del FDA que apruebe la ivermectina como uso para el COVID-19. Y es importante entender que la ivermectina no va a evitar la neumonía. Si bien es cierto, estamos entendiendo que podría, todavía, imagínense, ha pasado ya un año y todavía no hay un estudio, un ensayo clínico doble ciego que indique que la ivermectina sea útil, pero las personas siguen usando. Todavía no hay reportes oficiales que indiquen ello. Y mucho más, la ivermectina no va a evitar la neumonía. Recordemos que la historia natural de la enfermedad del COVID-19 tiene 3 fases. El periodo de incubación es, si nosotros lo entendemos así, el periodo de colonización del virus, es decir, el virus está ganando territorio y nuestro sistema inmunitario, encabezado sobre todo por la respuesta inmunitaria innata, que es la primera línea de defensa, trata de contener al virus. Sin embargo, el virus va a seguir avanzando, y ese periodo de incubación, que puede durar entre 5 a 7 días, luego va a terminar con la manifestación del cuadro clínico y empieza la segunda fase. En la segunda fase ya el virus ya colonizó a las células, ya empieza a lo que significa ganar, entonces empieza a reproducirse. Recordemos que una partícula viral puede dar origen entre 10.000, 50.000 o a 100.000 copias. Entonces este virus va a empezar a lo que es la parte de replicarse y va a causar daño a nivel celular. Y es ahí que se van a dar las manifestaciones: pérdida del olfato, diarrea, pérdida del gusto, lo que es fiebre. Después de ello, ¿qué es lo que sucede? Conforme va causando daño celular, van agregándose infecciones, por ejemplo las bacterianas. Es decir, si el virus afecta y el foco de ingreso es el aparato respiratorio, empieza a afectar al pulmón, ese pulmón dañado va a colonizarse y va a sobreinfectarse con bacterias, y finalmente estas son las que van a terminar llevando a la neumonía complicada o grave que el paciente puede presentar a los 13 días de la infección o a los 6 días del inicio del cuadro clínico. Entonces la ivermectina no va a cambiar el pronóstico, no va a evitar que el paciente haga neumonía. La ivermectina, en lo que nosotros tenemos la experiencia de ver ya más de 2.000 pacientes, y lo más importante, con un libro publicado en base a investigaciones sobre la enfermedad COVID-19, nosotros hemos tenido la posibilidad a inicios de la pandemia, dado las comunicaciones que se daban, tener pacientes con tratamiento en base a los pilares de tratamiento, más el uso de ivermectina, y en otro grupo, pasado ya más o menos los 4 o 5 meses, tener a pacientes que solo usaban los pilares de tratamiento, y vamos a indicar que los pilares de tratamiento es una metodología en base a los estudios que se han revisado y que ayuda a que el paciente no se complique, que ayuda a sobrepasar esa neumonía. Y los pilares están basados sobre todo en 6 pilares, pero los 3 primeros son las recomendaciones que nosotros indicamos a todo paciente con COVID-19 iniciado el día 1 del cuadro clínico. Y esto se basa en el pilar 1, antibióticos; pilar 2, corticoides; pilar 3, anticoagulación. Y esto está basado en la fisiopatología de la enfermedad COVID-19. La ivermectina, el remdesivir, el lopinavir y todos los agentes antivirales no los incluimos dentro de los pilares del tratamiento, porque no van a cambiar el pronóstico del paciente. En este estudio de data personal que tuvimos, los primeros pacientes fueron manejados con pilares de tratamiento, es decir, con antibiótico, con corticoide y con anticoagulación profiláctica, más ivermectina. Y el segundo grupo, pacientes con tratamiento con pilares de tratamiento, pero sin ivermectina. Los dos grupos evolucionaron dentro de lo esperado. Claro que hubieron neumonías, pero pudieron ser controladas, lo que se demuestra que la ivermectina no fue un factor pronóstico que cambió. No es que los pacientes que sí recibieron ivermectina fueron los que fueron mejor que los pacientes que no lo recibieron. Entonces es muy importante entender esta información y poder nosotros comprender el rol real que tiene. Hoy en día la ivermectina es un fármaco antiparasitario que en in vitro se ha demostrado tener algunos efectos con respecto a la replicación viral, pero sin embargo recordemos que también su uso indiscriminado
puede causar lo que es la parte de efectos que no van a ser deseados. Van a causar defectos no solo en la parte gastrointestinal, sino también en la parte neurológica. Y es muy importante tomar en cuenta ello, porque se ha demostrado que a mayor concentración en cuerpo de la ivermectina va a pasar la barrera hematoencefálica y puede causar daño neurológico. Entonces puede causar taquicardia y problemas cardiovasculares. Entonces son puntos que hay que tomar en cuenta con respecto y por eso no a la automedicación. Y lo más importante, la ivermectina no va a evitar la neumonía. La neumonía va a ser una situación que lamentablemente muchos de los pacientes puedan llegar a sufrir, pero si hacemos un manejo oportuno, dando lo que es la parte de tratamiento antibiótico, corticoides y lo que es anticoagulación, en el cuadro clínico, ojo, en el cuadro clínico, vamos a tener la chance, la oportunidad de disminuir la posibilidad de que la neumonía sea grave. No eliminarla, pero por lo menos controlarla. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos ello, y eso está basado en lo que significa el manejo de pacientes, está basado en lo que son publicaciones científicas. Entonces es muy importante entender y comprender que algunos fármacos que pudieron ser mencionados al inicio de la pandemia hoy día ya deben ser evaluados y tomados en cuenta, al igual que el caso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, un fármaco que al comienzo se creía que tenía alguna acción, y es cierto que inhibe el ingreso del SARS-CoV-2, pero se demostró que esto lo hacía en las células renales del mono verde africano, y un estudio demostró que las células pulmonares del ser humano tienen una vía diferente del ingreso del SARS-CoV-2, por lo cual se logró demostrar de que no tenía un efecto positivo con respecto a la enfermedad COVID-19. Entonces es muy importante entender que la ivermectina no va a evitar la neumonía por COVID-19. Bueno, el día de hoy hemos querido responder una de las preguntas bastante conocidas, sobre todo en tiempos de la pandemia, que en el 2020 sobre todo uno llevaba mucho este conocimiento sobre la ivermectina, si era un factor que cambiara el pronóstico del paciente. Hemos mencionado de que la única medicina aprobada por la FDA es el Remdesivir. Sin embargo, la OMS, un mes después de la aprobación, en un comunicado oficial indicó de que no habían visto, en base a los estudios que estaban desarrollando, un rol de pronóstico mejor con el uso del Remdesivir. Sin embargo, sigue siendo una de las primeras drogas aprobadas para el COVID-19. Es muy importante que la ivermectina se ha encontrado algunas acciones in vitro, es decir, en la parte de laboratorio, con respecto a la replicación del SARS-CoV-2, sobre todo a nivel de factores de transcripción que tenían que ver con la defensa de la célula a la infección viral. Sin embargo, esto no va a evitar la evolución del paciente que pueda terminar en una neumonía, porque recordemos, la enfermedad SARS-CoV-2 no solo es causada, o el daño no solo es causado por la misma infección, sino el sistema inmunitario. Y es la respuesta inmunitaria la que va a activar sobre todo la cascada de la coagulación y va a activar lo que es la parte de la inflamación. Factores que se van a sumar al daño causado por el coronavirus a nivel pulmonar, y esto va a conllevar a una insuficiencia respiratoria, a una infección bacteriana sobregada, y la ivermectina no va a evitar ello. Entonces es muy importante entender la historia natural de la enfermedad. Bueno, soy el doctor Luis Pacora Camargo, los invito a que me acompañen de manera frecuente en los videos que venimos realizando con la intención de poder ir respondiendo a las preguntas que muchos tenemos, sobre todo no en temas médicos, sino también ahora en tiempos de pandemia. Estamos en las distintas redes sociales, nos encuentra en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Tenemos 2 libros publicados que van a ayudar a entender 2 de los principales problemas que el mundo enfrenta. Uno, el cáncer. El libro se llama Cáncer, enemigo oculto, un libro que está disponible en Amazon, iBooks y lo que es Playbooks, y a través de este libro aprenderá los conceptos sobre la oncología. Y el segundo libro es COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los estudios que se han realizado en base al COVID-19 y, lo más importante, qué mecanismos nosotros debemos tomar para poder protegernos. Las videoconsultas están habilitadas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla, al +51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías también están habilitadas en el canal. En la parte inferior encontrará el botón unirse.
lo cual le dará a usted beneficios en lo que significa descuentos de las videoconsultas, acceso a videos exclusivos y lo más importante, tener un grupo y una comunidad cerrada. Los invitamos a que se suscriban al canal, no olviden compartir la información. Soy el Dr. Luis Pacora Camargo y nos veremos en un próximo video. Un saludo con todos y hasta el próximo video.